Bienvenidos a este nuevo tutorial de AutoCAD. El dibujo que ustedes tienen en pantalla son las vistas que ya habían hecho ustedes en uno de los tutoriales anteriores como ejercicio. Lo que vamos a hacer ahora es poder incluir este dibujo dentro del rótulo. Si yo mido esto, vengo acá a esta utilidad que es medir distancia y mido desde acá hasta acá. Fíjense que la medida que aparece es 7. Esa es la distancia que estoy midiendo. Si yo mido la distancia de acá hasta acá, es 6. Es decir, el dibujo tiene esas medidas. Esas son las medidas reales. Esas medidas que tengo ahí son las reales. Es real. ¿Sí? Eso significa que si mi dibujo tiene... O mi pieza, no mi dibujo, mi pieza tiene medida de 7 milímetros de largo, yo tengo que respetar al momento de dibujar en AutoCAD la medida de 7, que son 7 milímetros. Eso evita de que yo tenga que trabajar a escala, es decir, de que cada vez que trace una línea, tenga que ya estar pensando en la escala en que voy a trabajar. Entonces directamente siempre estoy trabajando en el dibujo original en escala 1 en 1. O sea, lo dibujado es igual a lo real. Es decir, que al momento de dibujar, lo real es igual a lo dibujado. Esto significa que al hacer este dibujo que tengo acá, yo lo hice en escala 1 en 1. Es decir, mi dibujo mide 7 milímetros porque la pieza real mide 7 milímetros. Ahora, si yo hago un zoom para atrás, me voy para atrás, van a ver con sorpresa que el dibujo es mucho más chico que el rótulo que yo tengo. Y sí, porque el rótulo tiene 210 por 297. Entonces yo tengo que encajar este dibujo acá adentro. Entonces, para poder hacer eso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me tengo que asegurar de algo que yo no lo hice en los anteriores. Lo que se refiere a la capa 0 le voy a poner un candado y a lo que es el texto de rótulo también por ahora, para evitar cualquier modificación al modificar esto. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es agrandar este dibujo para que encaje acá. ¿Cómo vamos a hacer eso? Fíjense. Vamos a hacer un zoom un poquito más grande ahí para que se vea. Vamos a hacerlo ahí. Vengo a escala, eso que tengo ahí. Selecciono todo mi dibujo. Presiono botón derecho o Enter. Y voy a fijar un punto base acá. Hago clic ahí. Fíjense que cuando yo agrando el dibujo, aparece con sorpresa que solo algunos elementos se agrandaron, cambiaron su tamaño y la vista anterior quedó chiquita. ¿Por qué ocurre eso? Porque la vista anterior está restringida. Fue un dibujo que hicimos con restricciones. Voy a apretar escape para salir y mostrarles eso. Cuando yo estoy ahí, si selecciono, vamos a hacer un zoom de esto, yo selecciono todo, fíjense que la vista anterior me aparece con restricciones y las otras dos vistas no. Entonces yo tengo que liberar estas restricciones sin quitarlas. Las tengo que liberar, no las tengo que quitar. Eso es un detalle importante. Las restricciones que yo tengo que liberar, no quitar. Entonces, para hacer eso, aprieto escape nuevamente y vamos a hacer lo siguiente. Vuelvo a escala, selecciono todo lo que quiero escalar, presiono botón derecho. Vengo acá y hago lo mismo, el procedimiento es el mismo, hasta ahí. Ahora, ¿cómo hago para liberar las restricciones?
presionan, no mantengan apretado, no mantener apretado, es apretar nomás la tecla mayúscula y ahí se liberó la restricción. Entonces ahí yo puedo cambiar la medida de lo que estoy haciendo. Fíjense que hay unos numeritos que bailan ahí, que es el tamaño, es la escala. Ahí estaría, supongamos, en 2,5, ¿sí? Ahí estaría en 3 y pico, más o menos. Bien, yo voy a hacer que esto sea 10 veces más grande. Entonces voy a escribir el 10 y doy Enter. ¿Por qué elegí el 10? Voy a probar nada más. Si no, cualquier cosa, vuelvo para atrás. Y doy Enter. Fíjense que ahora hago un zoom para atrás y ya el dibujo es más grande. Ya se parece más a lo que yo quiero realmente mostrar que pueda entrar acá en el rótulo. Pero hay un detalle más. Si yo selecciono el dibujo, vengo acá a desplazar y selecciono el dibujo y quiero meterme acá, fíjense que es muy grande respecto del rótulo. Eso significa que quizás convendría, para no perder, digamos, el detalle del dibujo, conviene girar el rótulo 90 grados, que quede apaisado. Entonces voy a apretar escape, voy a correr el dibujo, lo voy a correr un poquito para que no se superponga y voy a hacer el dibujo acá. Después les voy a mostrar un tip de esto para evitar que ustedes pierdan los originales cuando están trabajando. Vamos a seleccionar el rótulo, vamos a hacer una copia del rótulo. Selecciono todo, presiono botón derecho. Lo que pasa es que yo bloqueé la capa. Esperen, vamos a desbloquear esta capa y esta capa. Las vamos a desbloquear. Ahora sí. Vamos a copiar, selecciono esto, hago la copia, no lo podía copiar porque estaba la capa bloqueada, lo llevo hasta ahí más o menos, que me permita hacer el giro. Todavía no bloqueo la capa, vengo a girar, selecciono el rótulo, botón derecho, vengo acá y me voy para el costado. Fíjense que una vez que yo lo tengo ahí, escribo 90, que es el ángulo de rotación, y me quedo ahí el rótulo acostado. Y ahora sí vamos a de vuelta a bloquear el rótulo. Después, cuando querramos poner el texto o algo, vamos a tener que desbloquearlo. Y ahora sí me vengo a desplazar y ubico acá dentro mi dibujo. Lo que yo voy a volver después un chiquito para atrás para mostrarle un tip de cómo trabajar con estas cosas. Bien, una vez que hice esto, vamos a guardar mi dibujo. Vamos a venir acá, guardar como, porque ya esto no es una plantilla, sino ya es un dibujo hecho. Y acá vamos a poner un nombre, por ejemplo, vistas en ISOE. Ese va a ser el nombre que... ve que me pidió plantilla, yo estoy grabando plantilla, no grabemos plantilla, perdón. Vamos a guardar como, acá vamos a elegir dibujo AutoCAD 2018 DWG, venimos a escritorio, mis dibujos de AutoCAD, y fíjense que me está apareciendo esto, no quiero que sea eso, vamos a darle otro nombre, esto va a ser vistas en ISOE, fíjense, el archivo es vistas en ISOE DWG y le doy guardar. Entonces yo ya tengo guardado el dibujo. Y ahora acá completo. Como yo tengo escrito la palabra corte, voy a copiar la palabra corte, que es un texto, lo llevo más abajo. Selecciono la palabra corte y acá voy a poner valor de escala. Puedo hacer de dos maneras. Puedo hacer doble clic, marco y escribo escala 1, 2.1 o vamos a borrarlo, copio el texto, lo marco y acá al costado me aparece el contenido del texto, acá al costadito. Si yo hago doble clic acá y borro, me meto adentro del texto y acá escribo escala. Eso se los hago porque a veces puede suceder que no puedan seleccionar el texto. Ponen escala, perdón, era 10 en 1. Escala 10 en 1.
porque yo lo agrandé 10 veces a mi dibujo. Y ahí ya lo tienen presentado con la escala. Las cosas que me están quedando pendientes son cambiar los tipos de líneas. Es decir, tengo que seleccionar las líneas. Fíjense que yo vengo y aparece un simbolito, eso porque las líneas están hechas con la forma de las restricciones. Si yo selecciono todo esto, fíjense que las restricciones siguen estando. Entonces, yo selecciono este tipo de línea y le digo que supongamos esto tiene que ser 1. Y esta de acá la marco y esto fuera 0,5, supongamos. Selecciono esta, vamos a venir acá, selecciono esta y la cambio ahí. Y si quiero cambiar esta, elijo esta acá, vamos a poner 0,5. Me gusta cómo queda eso, vengo igual a propiedades, toco esto, esto, esto y esto. Y ahí quedó el dibujo. Me faltaría poner el símbolo ISO, ¿sí? Que habría que dibujarlo al símbolo. Bien, ahora, yo quiero acotar el dibujo. Entonces, estando en la capa cotas, voy a venir a acotar. Fíjense. Habíamos dicho inicialmente que esto medía 7. Si yo vengo acá a medir, mido esto de acá hasta acá, y ahora mide 70. ¿Por qué? Porque está hecho 10 veces más grande. Pero no hay que preocuparse. Yo vengo acá a lineal, acoto esto, me acota eso como 70. Vamos a acotar la altura de acá hasta acá. Acoto esto, vamos a acotar este ancho de acá hasta acá. Vamos a acotar el radio, vamos a acotar el diámetro, pues ese diámetro lo puedo poner adentro, esta medida la puedo poner acá adentro, ahí. No voy a acotar todo, les voy a mostrar esto. Fíjense que las medidas no son las reales. Entonces, para que las medidas sean reales, tengo que cambiar provisoriamente la escala de las medidas. Esto es 10 en 1, así que está 10 veces más grande. Entonces voy a venir en anotación, vengo acá al tipo de escala, y acá donde aparece esta, que es la que estoy usando, me vengo a modificar. Y donde dice unidades principales, en factor de escala, tengo que achicarlo 10 veces al número. Entonces voy a poner 0.1, o sea, hacer 1 sobre 10. Pongo aceptar, cierro y ahí me acomodó las medidas. Y esas son las medidas reales de mi dibujo. Lo que les quería comentar con antelación es lo siguiente. Fíjense que nosotros lo que hicimos recién, pasamos con una escala de acá a acá. Y lo que hicimos fue hacer una escala 10 en 1. Entonces, lo que les quería comentar es lo siguiente. Para evitar tener algún problema acá nosotros de perder este original, de perder el dibujo original que habíamos hecho, lo que conviene hacer siempre, es una recomendación que nosotros les damos, es seleccionar el dibujo para hacer una copia, hacemos clic y copiamos el dibujo. Puede ser al costado, arriba, abajo, donde ustedes quieran. Pero ustedes se hacen la copia del dibujo. Esto que le aparece acá porque les aparecen las opciones paramétricas, hay que ocultarlo, venir a ocultar y ocultar para que salgan. Y una vez teniendo hecho la copia, trabajar con la copia. Es decir, con esta copia ustedes hacen esto. Y esto lo dejan original. ¿Por qué les digo eso? Porque a veces, quizás si ustedes tomaron, supongamos, una escala 1 en 10 o 10 en 1, o tomaron 20 en 1, o cualquier otra escala y no les conforma cómo queda, no pierden esta de acá. Ustedes pueden borrar la copia, hacer otra copia, ir probando las escalas hasta que el dibujo encaje en el formato de hoja que ustedes eligieron. A veces, en algunos casos, yo les mostraba anteriormente en los tutoriales anteriores que yo puedo tener inclusive dibujado acá al costado un formato A3 también, que eso les permite a ustedes, digamos, ir buscando la hoja donde van a colocar su dibujo. Bien, de la misma manera que ustedes hicieron esto, trabajando con otra escala, ustedes pueden trabajar en escalas de reducción, ¿sí?
Pero lo que tienen que recordar, el tip más importante que ustedes tienen que recordar de AutoCAD, la ventaja que tiene un software como el AutoCAD, es de dibujar a escala real. Ustedes dibujan a escala real, después lo pasan a la escala que corresponda. Quizás la escala real no sea necesario modificarla. La escala 1 en 1 dibujaron y el dibujo encaja perfectamente donde ustedes querían hacerlo. Ahora, si el dibujo es muy chiquito y van a tener que hacer una escala de ampliación, como hicimos recién. En este caso hicimos 10 en 1. Si el dibujo es muy grande, van a tener que hacer una escala de reducción. Entonces, al hacer eso, les volvemos a repetir y les debemos insistir, hacer siempre una copia del dibujo que ustedes van a escalar antes de colocarlo adentro del rótulo. Bueno, ya después con esto ustedes van a poder trabajar en la ejercitación. Nos vemos en el próximo tutorial.